llegó a casa en el baño de Costa Europa, otra reunión de historia, después cambio de ropa, pero no sé si una anécdota. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, ¿Cómo va, doctora? Bien, bien, bien. Bien. Bueno, Buen día. tenemos este tema de Zoom que dura 40 minutos, se corta y después, si les parece, grabamos esa primer partecita y a los 5 minutos como mucho ya nos volvemos a conectar para seguir la clase si hay que seguirla. ¿Te parece? Perfecto, Pablo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo voy admitiendo, ¿sí? Voy admitiendo alumnos y usted arranque cuando Empiezo entonces. Sí, sí. ¿Vos ya estás grabando entonces? Esto ya se empezó a grabar, sí. Perfecto. Bueno, buen día. ¿Ven bien la pantalla ahí? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, la clase de hoy es endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es una enfermedad de baja incidencia, no es que sea una enfermedad rara, pero, digamos, comparada con otras enfermedades, tiene baja incidencia poblacional, pero mantiene una alta, elevada mortalidad y morbilidad. Digamos, es algo que es una de las enfermedades que mayor mortalidad tiene en agudo, digamos, dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y en las siguientes diapositivas veremos entonces por qué, a pesar de que ha habido adelantos en el diagnóstico que se hace cada vez más temprano, en los estudios complementarios como el eco transesofágico o estudios como el SPECT, los adelantos en la cirugía, la posibilidad de operar también cada vez más tempranamente a estos pacientes, el inicio temprano de los antibióticos, etcétera, todo eso, todos esos adelantos, no obstante, no han cambiado el porcentaje de mortalidad de estos pacientes, y ya veremos por qué. Bueno, para empezar, la definición de la enfermedad, saben que endocarditis es una infección del endocardio, predominantemente la infección es de las válvulas, y habitualmente la causa más común de la infección es de origen bacteriano. Pero también puede ser micótico, también por micobacterias, pero lo más frecuente, ya vamos a ver los porcentajes, es por bacterias. Con respecto a la fisiopatogenia, debemos pensar fundamentalmente en este trípode, digamos, cuando pensamos en la fisiopatología de la endocarditis. Primero, la injuria cardíaca, que es un poco la base, digamos, para que se forme lo que sería la vegetación aséptica antes de ser colonizada, que básicamente es un trombo, digamos, por la injuria del endotelio, que digamos, saben que la mitad de los pacientes con endocarditis tiene alguna cardiopatía predisponente, fundamentalmente lesiones valvulares, pero a veces con lesiones endoteliales no tan severas como una valvulopatía, igualmente, fundamentalmente asociado a gérmenes más patógenos, puede darse, digamos, la base para que se genere la endocarditis. Entonces, la injuria siempre tiene que estar presente, aunque no tenga que ser estructural, pero siempre hay algo de injuria endotelial, se forma, digamos, esa injuria genera un trombo, primero aséptico y luego es colonizado, ¿no? por una bacteria
las bacterias típicas de la endocarditis como el estáfilo, el estrepto, que tienen trofismo justamente por el endotelio injuriado. Luego esa vegetación se sigue organizando y eso hace también que muchas veces el tratamiento antibiótico no sea efectivo, digamos, porque de alguna manera se forma como una barrera protectora alrededor del germen sobre la vegetación. Y por otro lado, las válvulas también están poco irrigadas, digamos, tienen poca irrigación. Eso hace que la llegada del antibiótico también se vea disminuida. Por otro lado, obviamente para que la vegetación se colonice debe haber bacteriemia, porque no hay nunca una posibilidad de una llegada directa de la bacteria al endotelio, ¿no? Porque por su ubicación, no tiene una conexión al exterior. Así que por eso debe haber, digamos, el germen que, los gérmenes típicos de la endocarditis son gérmenes que hacen bacteriemia, que no pierden patogenicidad en el momento de la bacteriemia y que tienen, por lo tanto, como decía anteriormente, trofismo por el endotelio. Otras que damos Y siempre vuelta, entonces uno tiene fase que haber... El Río Negro no tiene la misma fase en todas sus localidades. Esta pareja, Leonardo y Marcela, pensaban... como les decía, la fuente de la bacteriemia habitualmente es la piel, o puede ser, el tubo digestivo, el aparato genitourinario, y eso es importante, la boca, eso es importante para pensar en el germen, ¿no? Si la fuente de la bacteriemia es la boca, pensaremos en estrepto, si la fuente de la bacteriemia es la piel, pensaremos en estáfilo, etc. Y los gérmenes, digamos, de los que les estoy nombrando, los gérmenes típicos de la endocarditis, no todos tienen la misma patogenicidad, entonces también va a depender de la patogenicidad del germen, la gravedad del cuadro, ¿no? Bien, ¿cómo clasificamos la endocarditis? Hay varias formas de clasificarla. Una primera aproximación es agruparla en estos tres grupos. Pacientes con lesiones valvulares predisponentes con bacteriemias adquiridas en la comunidad. Estos pacientes habitualmente, si son pacientes, suelen ser pacientes sin inmunocompromiso, así que ya el huésped, digamos, está mejor preparado para una infección grave como es la endocarditis, y muchas veces, más frecuentemente, el germen, en estos casos, es el estreptococo, que no es un germen tan patógeno como el estáfilo, que suele ser más un germen más característico de endocarditis de pacientes sin lesiones valvulares predisponentes. Digamos, en un segundo lugar podríamos clasificar a los adictos endovenosos, las endocarditis de adictos endovenosos, que se los pone aparte porque suelen ser endocarditis de pacientes de válvula derecha. Y el germen más frecuente es el estáfilo, porque justamente la puerta de entrada es la piel. Estas endocarditis han disminuido porque, digamos, la adicción endovenosa ha disminuido. No obstante, digamos, de alguna manera el proceso, digamos, esta endocarditis debe ser tenida en cuenta, fundamentalmente porque las endocarditis derecha, en general, cuando embolizan a pulmón, no digamos, no hacen embolizaciones sistémicas como las hacen las izquierdas, generalmente no tienen resolución quirúrgica, a diferencia de las izquierdas que habitualmente la mitad de las endocarditis izquierdas son de resolución quirúrgica. Y como les decía, cada vez hay menos endocarditis derecha, hay muchos más endocarditis izquierdas. Y un tercer grupo podría ser los pacientes con endocarditis
como consecuencia de eventos vinculados a los progresos médicos, ¿no? O las endocarditis nosocomiales. Estas son las endocarditis que más están creciendo. Y estos pacientes suelen ser, especialmente los pacientes internados, pacientes críticos, suelen ser pacientes inmunocomprometidos, porque justamente estas endocarditis están ligadas a catéteres que pueden ser catéteres de hemodiálisis, catéteres permanentes de pacientes con neoplasias, pacientes que tienen dispositivos como válvulas protésicas, marcapasos, cardiodefibrilador implantable. Entonces, este tipo, y acá el germen más frecuente es el estáfilo. Este grupo de endocarditis, que son las que más están aumentando, son endocarditis más graves. Y esto ya empieza a explicarles por qué, a pesar de todos los adelantos, la endocarditis sigue siendo una enfermedad de alta mortalidad. Porque la endocarditis clásica, digamos la endocarditis de pacientes con enfermedad valvular predisponente, la endocarditis por estreptococo, por enfermedad, digamos, de la boca, son las que hoy vemos menos y que son las que por ahí tienen mejor pronóstico, y están aumentando este último grupo de endocarditis. Yendo un poco más, digamos, dentro de este mismo grupo, podríamos diferenciar estos 5 grupos, y yo les diría que cuando ustedes vean un paciente con endocarditis y lo clasifiquen en alguno de estos grupos, esa va a ser, digamos, una forma moderna para poder, digamos, empezar a hablar de qué tipo de paciente con endocarditis tenemos. Entonces, la endocarditis de válvula nativa, por un lado, a diferencia de la endocarditis de válvula protésica. Entonces, yo, digamos, cuando yo hablo de un paciente con endocarditis, esta primera diferenciación debo hacerla, si es una endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica. Por otro lado, como les decía, seguimos diferenciando a la endocarditis de adictos endovenosos, como les decía, fundamentalmente derechas. Endocarditis nosocomiales, las que nombrábamos previamente, son las endocarditis de pacientes críticos, las que están en aumento, las más graves. Y las endocarditis de hemocultivos negativos, ¿por qué las ponemos aparte? Porque, bueno, suelen ser endocarditis que no son de buen pronóstico, porque si bien la causa más frecuente de hemocultivos negativos es el tratamiento con antibiótico previo, también dentro de los pacientes con endocarditis con hemocultivos negativos están las endocarditis de gérmenes del grupo ACE, que son gérmenes de difícil crecimiento, requieren cultivos especiales, y por eso muchas veces tenemos hemocultivos negativos, y son gérmenes muy patógenos. Entonces, la evolución de una endocarditis, como de cualquier infección, ¿no?, está determinada, por un lado, por la virulencia del germen, y por el otro lado, por el nivel de defensas del huésped. De manera que entonces no es lo mismo una endocarditis de válvula nativa por estreptococo, una endocarditis de la comunidad, a una endocarditis por estafilococo de un paciente internado en un área crítica, secundario, por ejemplo, a un catéter que tenga puesto una vía central. Son 2 endocarditis muy diferentes, de evolución diferente. Lo mismo si hablamos de endocarditis protésicas, ¿no? No es lo mismo que si hablamos de una endocarditis de válvula nativa. Les quiero presentar los registros nuestros en la Argentina de endocarditis, denominados EIRA, que quieren decir endocarditis infecciosa en la República Argentina. Acá les estoy mostrando una primera comparación entre el EIRA 1 y el EIRA 2, ya también se ha realizado el registro EIRA 3. El registro... Chicos, les voy a pedir que tengan todos los micrófonos apagados, porque si no les decía entonces que el EIRA 1 fue realizado en los años 90-91, el EIRA 2 2000-2001, y el EIRA 3 entre el 2014 y 2015. Y entonces acá lo que vemos, por ejemplo, fíjense, en la edad promedio del EIRA 1,
era 51 años, y la edad promedio en el EIRA-2, un registro realizado 10 años después, era 59 años. Entonces ya estamos viendo el primer cambio epidemiológico que se dio en los pacientes con endocarditis, casi 10 años de diferencia. Es decir, los pacientes ahora con endocarditis son pacientes más añosos, y la edad es un predictor independiente de mortalidad en general en cualquier enfermedad cardiovascular, y lo es también en la endocarditis. Entonces ya acá estamos viendo el primer cambio que explica también por qué la mortalidad se mantiene a pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento. Fíjense, cardiopatía subyacente. Cuando Osler describió la endocarditis a finales de 1800, primero que todos los pacientes con endocarditis en esa época se morían, porque es una infección grave y era la era preantibiótica. Él los describió a partir de las autopsias, y claro, todos los pacientes en ese momento tenían enfermedad valvular previa, generalmente de origen reumático, y eran pacientes jóvenes. Fíjense, ahora la endocarditis, cardiopatía subyacente, solamente tiene la mitad de los pacientes, es decir que casi un 50% de los pacientes con endocarditis no tiene una cardiopatía subyacente. Como les decía inicialmente, fíjense la adicción endovenosa, digamos, cómo ha disminuido, lo observamos entre el EIRA-1 y el EIRA-2. Esta tendencia que vimos nosotros en la Argentina coincide con registros internacionales, es decir, que tenemos una epidemiología parecida. Y acá vean los resultados del EIRA-3, que fue, como les decía, hecho, digamos, otra vez como 10 años más tarde que el EIRA-2, y acá vemos que la edad se mantiene con respecto al EIRA-2, es decir, que la tendencia que cambió entre el EIRA-1 y el EIRA-2 se mantiene, y lo mismo, fíjense, cardiopatía subyacente predisponente, menos de la mitad de los pacientes en el último registro. Fíjense la comorbilidad de los pacientes con endocarditis, también esto explica la mayor mortalidad, 23% de diabéticos, 16% de pacientes con insuficiencia renal crónica, 12% de pacientes con enfermedad neoplásica, que ustedes saben que también suelen tener estos pacientes factores protrombóticos y por lo tanto predisponen a la formación de la vegetación. Y fíjense este dato muy importante de nuestro último registro. El 38% de los pacientes con endocarditis tenía como evento predisponente, es decir, como fuente de bacteriemia a la endocarditis, algún evento asociado a cuidados de la salud, de los cuales el más frecuente fue un procedimiento endovascular, y solo el 12% el procedimiento odontológico. Entonces esto también muestra, ¿no?, justamente el avance de las endocarditis nosocomiales, digamos, y el tipo de germen, que si es por procedimiento endovascular, es el estafilococo, que es un germen muy patógeno dentro de los gérmenes típicos de la endocarditis. Entonces, esto va explicando por qué la mortalidad no ha disminuido. Y fíjense, dentro de enfermedades cardíacas subyacentes, la diferencia entre el EIRA-1, que lo ven en barras en rojo, y el EIRA-2 en amarillo. Fíjense cómo aumentó la enfermedad degenerativa, ¿sí?, como causa predisponente, esto habla por lo tanto de pacientes más añosos, y cómo disminuyó significativamente la valvulopatía reumática propia de pacientes más jóvenes. También cómo aumentó significativamente la endocarditis protésica. Todo esto entonces explica también que tenemos pacientes distintos y explica por qué mantenemos la mortalidad de la endocarditis. Lo mismo acá, en el EIRA-3, ¿sí?, vemos como enfermedad reumática, como cardiopatía subyacente sigue siendo baja el porcentaje, mantenemos endocarditis valvulares protésicas en un 20%, y más de la mitad de los pacientes no tiene enfermedad cardíaca predisponente, valvulopatías predisponentes.
Acá vemos un resumen, entonces, la comparación de los 3 trabajos, entonces, donde vemos que esta tendencia, por ejemplo, de endocarditis valvulares que aumentó en el EIRA2, se mantiene en el EIRA3, ¿sí? Lo mismo, bueno, la mitad en promedio de los pacientes con cardiopatía predisponente, y lo mismo acá, fíjense, la tendencia a la disminución de enfermedad valvular reumática como cardiopatía valvular predisponente. Con respecto a la, entonces terminamos acá un poco con la parte de epidemiología, de tipo de población que tenemos actualmente en la endocarditis, y pasamos a los síntomas que, como verán, son muy inespecíficos, no hay ningún síntoma patognomónico. Ustedes saben que el diagnóstico de endocarditis siempre es un diagnóstico primero de sospecha, y segundo, el diagnóstico se hace a través de criterios. Cuando yo tengo que hacer el diagnóstico de una enfermedad a través de criterios mayores, menores, es porque justamente muchas veces hacer el diagnóstico no es tan sencillo. Y fíjense entonces, dentro de los síntomas, ¿no? El más frecuente, sin duda, en la presentación de la endocarditis es la fiebre. Estos son porcentajes de síntomas en el registro EIRA2, casi el 80% de los pacientes al momento de la presentación de la endocarditis tenía fiebre. El resto, fíjense, todos equivalentes, ¿no? Acá ya podemos pensar en diagnósticos diferenciales, un paciente con fiebre que muchas veces viene con varios días o semanas de fiebre, es decir, que muchas veces estos pacientes se internan como fiebre de origen desconocido, estos equivalentes de fiebre como el escalofrío, la anorexia, la pérdida de peso, que puede estar relacionado justamente con una enfermedad infecciosa por ahí de transcurso subagudo, pero que muchas veces, bueno, nos hace pensar por ahí en otras enfermedades, como por ejemplo neoplasias. La presencia de disnea, esto tiene que ver con que, digamos, fíjense, casi 40% de los pacientes al ingreso tenía disnea, y esto es expresión en la endocarditis de insuficiencia cardíaca, que es la complicación más frecuente de la endocarditis, justamente por daño valvular agudo o subagudo, la insuficiencia cardíaca. Fíjense el resto también, sudoración nocturna, como digamos relacionado con la fiebre, artralgias, mialgias, acá también otros diagnósticos diferenciales con enfermedades autoinmunes. O sea, como verán, la forma de presentación muy específica, fundamentalmente el síntoma es la fiebre. Y con respecto a los signos, tampoco no hay ningún signo patognomónico. Fíjense, muchos de los signos como los soplos izquierdos, insuficiencia cardíaca, todo esto relacionado con la endocarditis en sí, con el daño de la válvula que produce, y la insuficiencia cardíaca otra vez aparece como, digamos, los signos de insuficiencia cardíaca como los más frecuentes en la presentación. Y fíjense, embolia mayor o hemiparesia, esto relacionado con la segunda complicación más frecuente de la endocarditis, que son las embolias. Las embolias sistémicas, obviamente sistémicas cuando hablamos de endocarditis izquierda, que por lejos son las más frecuentes, como decíamos inicialmente, y dentro de las embolias sistémicas, la más frecuente es la embolia del sistema nervioso central. Por eso fíjense, casi un 7% de los pacientes al inicio de la enfermedad ya se presentaron con la complicación de una embolia a nivel sistema nervioso central, por eso la presencia de hemiparesia. El resto, fíjense, petequias, hemorragias unguiales, manchas de Roth, de Hanoway, que ahora les voy a mostrar algunas fotos. Si bien son bastante típicas de la endocarditis, de ninguna manera son patognomónicas, lo mismo los nódulos de Osler. Fíjense acá lo mismo, los signos y síntomas, los datos clínicos al ingreso en el EIRA3, otra vez fíjense aparece la fiebre, casi el 90% de los pacientes tenía fiebre al ingreso. Acá ya en el EIRA3 tomamos otros parámetros como ver si el paciente tenía criterios de sepsis o de sepsis graves. Otra vez, fíjense, casi el 30% de los pacientes tenía insuficiencia cardíaca. Y fíjense los fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler, las lesiones de Hanoway o las manchas de Roth, tan típicas, uno cuando habla de endocarditis siempre las menciona, pero fíjense que solamente el 7% tenía alguno de estos signos. Otra vez, fíjense,
embolias, otra presentación frecuente. Y por supuesto, nuevo soplo o empeoramiento del soplo, ¿no? También alteraciones en la conducción puede estar presente en el inicio de la enfermedad. Acá les muestro algunas fotos. Por ejemplo, miren, esta es una válvula protésica, una prótesis de Star Edward que ya no se utiliza, pero lo que les quiero mostrar acá es esta vegetación gigante, que es una vegetación por Aspergillus. Las vegetaciones por Aspergillus o por Cándida son vegetaciones gigantes, obligan siempre a operar al paciente, pero digamos en general afectan a pacientes, por supuesto, inmunocomprometidos y son endocarditis de curso, digamos, de muy mal pronóstico. Vean acá, a diferencia, esta es una endocarditis ya de válvula nativa, válvula mitral. Fíjense acá la vegetación, ¿no? Qué tejido friable, por eso también, digamos, es un desafío para el cirujano operar un paciente en el transcurso de la enfermedad, pero muchas veces, y ya les digo, casi el 50% de los pacientes debe ser operado en el transcurso de la enfermedad. Digamos, siempre le va a costar a un cirujano, por supuesto, operar un paciente infectado, porque una de las complicaciones más temidas de la cirugía son las infecciones, y uno en este caso tiene que operar un paciente infectado. Además tiene que poner una prótesis valvular trabajando en un tejido friable, acá esto hay que suturar este tejido, por eso son también cirugías, digamos, también de mayor riesgo. Pero a veces el daño valvular es tal, la insuficiencia cardíaca que provoca esta valvulopatía aguda es tal que, digamos, el único tratamiento para salvarle la vida al paciente es la cirugía. Vemos acá petequias, ¿no? Como se pueden ver en la conjuntiva, o se pueden ver acá, como ven, hemorragias subunguiales, o petequias digitales. Las manchas de Roth, que son hemorragias en la retina, acá lo vemos, acá, con un centro claro, acá blanco, que corresponde lo mismo que lo vemos acá, o acá, acá. Esto se ve en el fondo de ojos. Las manchas de Hanoway, acá color rojo vinoso, que no son dolorosas, a diferencia de los nódulos de Osler, que sí son dolorosos. Fíjense el tiempo al diagnóstico, ¿no? Como les decía, a veces es como su presentación en sus signos y síntomas es bastante inespecífico, se demora el tiempo, muchas veces hasta hacer el diagnóstico, pero fíjense cómo ha disminuido el tiempo, por ejemplo, cuando se comparó el EIRA 1 con el EIRA 2, disminuyó en más de 10 días el tiempo al diagnóstico, y esto por supuesto es muy importante, porque la endocarditis es una infección grave, es una emergencia infectológica, y por supuesto el inicio temprano del tratamiento antibiótico disminuye la mortalidad, ¿no? En el EIRA 3, fíjense, la gran mayoría de los casos, el 73% de los casos, el diagnóstico se hizo dentro del primer mes de iniciados los síntomas. No obstante, todavía en el EIRA 3, que ya les digo fue realizado en el año 2014, 2015, todavía a estas alturas, casi un 2.4% de los pacientes se hizo el diagnóstico después de 6 meses de comienzo de la enfermedad. Bien, los hallazgos microbiológicos. Quiero mostrarle esto primero, fíjense, ya en el EIRA 2 y en coincidencia con otros registros internacionales, vimos que el estáfilo pasó a ser el germen más frecuente de la endocarditis. Y el estreptococo, que hasta el EIRA 2 era el germen más frecuente de la endocarditis, pasó a ser el segundo germen más frecuente de la endocarditis, y en tercer lugar, el enterococo. Fíjense también gérmenes del grupo ASEC, que son también gérmenes típicos de la endocarditis, menos del 7%, 6.6%, y solo alrededor del 2% endocarditis micóticas. Este porcentaje de gérmenes coincide también, como les decía, es un registro nuestro, esta es nuestra epidemiología, pero coincide con registros internacionales. Entonces aquí tienen también cuáles son los gérmenes típicos de la endocarditis, ¿no? El estáfilo, ya sea el coagulasa negativa, el aureus,
el Streptococcus viridans, el bovis, enterococo, gérmenes del grupo AC. Estos son los resultados del EIRA-3, el último registro, donde, como ven, se mantiene, fíjense, el estáfilo 46%. Esta tendencia que cambió en el EIRA-3, en el EIRA-2, perdón, se mantiene en el EIRA-3, casi la mitad de los pacientes tienen el germen más patógeno, que es el estafilococo. En segundo lugar, se mantiene el estreptococo, y en tercer lugar, el enterococo. Fíjense, otros gérmenes como grupo AC disminuye menor porcentaje. Otra buena noticia en un punto es, fíjense, cuando comparamos EIRA-1, EIRA-2, EIRA-3, cómo disminuyó, y esto es bueno, el porcentaje de pacientes con hemocultivos negativos. Solamente casi un 10% de hemocultivos negativos en el EIRA-3. Esto también coincide con registros internacionales. Y acá les muestro, digamos, una comparación de lo que les decía, donde vemos claramente cómo el porcentaje de estreptococo ha disminuido, sigue, digamos, esta tendencia que empezó, se ha profundizado, cómo ha aumentado el estáfilo, y el enterococo se mantiene, que también es un germen muy patógeno, y a veces muy difícil de tratar, se mantiene como el tercer germen más frecuente de la endocarditis. Acá vemos las válvulas más afectadas. Como les decía, por lejos, las válvulas izquierdas son las más afectadas, pueden estar incluso combinadas, la mitral y la aórtica, y en menor porcentaje vemos la afección de la válvula tricúspide, que ya vemos acá cómo disminuyó con respecto, con respecto al EIRA, no sé por qué se me cambia solo. Con respecto al EIRA-1, como disminuyó la endocarditis de válvula tricúspide en el EIRA-2. Y como les decía inicialmente, aumentó la endocarditis protésica. Esta tendencia, como les decía, que empezó en el EIRA-2, se mantiene acá en el EIRA-3. Otra vez, fíjense, las válvulas protésicas son 100 pacientes sobre casi 500 que había en el EIRA-3, o sea, otra vez es casi el 20%. Y la mayoría válvulas izquierdas son las afectadas, ¿no? Esto está en inglés porque está sacado del último consenso de endocarditis europeo, que es de agosto del 2015. Pueden leerlo también si quieren en castellano, el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es del año 2016. Pero este consenso fue el primero en cambiar los criterios que ahora les voy a mostrar, de los criterios de Duke. Se mantiene el criterio patológico de Duke, que tiene que ver con la anatomía patológica. Esto obviamente, esta posibilidad la tenemos solamente cuando el paciente va a cirugía, se extrae la lesión, y si se confirma que era una vegetación, se dice definitivamente el paciente tenía una endocarditis. Pero antes de eso, digamos, si el diagnóstico se hace clínicamente, ¿no? Entonces se hace a través de dos criterios mayores, que ahora voy a describir cuáles son, o uno mayor y 3 menores, o 5 menores. Si no reúne todos esos criterios, puede ser una endocarditis probable o posible, o si tengo un diagnóstico alternativo, será una endocarditis rechazada. Muchas veces yo opero a un paciente sospechando que tiene una endocarditis, y por ahí después, cuando se hace la anatomía patológica, no era una vegetación lo que tenía, sino un mixoma. En ese caso es lo que llamamos endocarditis rechazada, ¿no? Bien. Criterios mayores. Los criterios mayores, para empezar, tenemos criterios que tienen que ver con los cultivos. Cuando los cultivos son dos positivos para gérmenes típicos de la endocarditis, eso es un criterio mayor. Gérmenes típicos de la endocarditis como el estreptococo, gérmenes del grupo AC, el estafilococo, el enterococo, si yo tengo un hemocultivo 2 de 2 positivos, entonces
puedo decir que el paciente ya tiene un criterio mayor para endocarditis. Lo mismo si tengo cultivos para gérmenes mucho menos frecuentes, como por ejemplo la Coxiella burnetii, pero que son gérmenes mucho menos frecuentes. Doctora, Sí. debe quedar 2-3 minutos y se corta. Sí, acá yo tengo que me marca 4 minutos, ¿sí? Entonces, si se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Exacto. ¿Está bien? El parte y nos conectamos. Serán 3 minutos, 4 minutos. Perfecto. Entonces, cuando se corte, sigo hablando hasta que se corta y después nos conectamos, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, por un lado tengo los criterios, como les decía, de los cultivos. Por otro lado, los criterios de las imágenes. Si yo en el ecocardiograma, que es un estudio que obligatoriamente voy a hacer siempre en un paciente que sospeche endocarditis, en el eco encuentro una vegetación, o un absceso, o un pseudoaneurisma, una fístula, una perforación valvular, una nueva dehiscencia de una prótesis valvular, todos estos son criterios mayores para endocarditis. Y se han incorporado, a partir de este consenso, como criterio mayor para endocarditis, otros estudios complementarios, como les decía inicialmente, el PET-CT o el SPECT-CT, donde se puede ver, digamos, se puede estudiar actividad inflamatoria. Y esto sirve fundamentalmente para las endocarditis protésicas. ¿Por qué? Cuando yo ya tengo una prótesis puesta, puede haber imágenes que pueden hacernos pensar en una endocarditis, porque yo veo una imagen tumoral, digamos, y puedo pensar que se trata de una vegetación, y en realidad puede tratarse de una secuela de la cirugía, porque ahí hubo una cirugía y puede quedar, por ejemplo, algo de dehiscencia, o puede quedar alguna lesión, digamos, que después cicatrizó, y yo cuando veo una imagen en el eco, incluso en el eco transofágico, no puedo saber si eso es una endocarditis o no, digamos, porque yo cuando hago imágenes, no hago anatomía patológica. Entonces, a veces, justamente en las endocarditis protésicas, lo que se ve como imágenes que exceden a la prótesis, puede, digamos, llevar a confusión, o puede no ser claro si esto es nuevo, o sea, si esto es algo cicatrizal, o es una endocarditis nueva, o es realmente una vegetación. Entonces, se puede hacer estudio de actividad inflamatoria a través de un PET-CT o de SPECT-CT, que son con leucocitos marcados, y de esta manera, si hay actividad inflamatoria, yo puedo confirmar que se trata de una endocarditis protésica. Y esto es muy importante, porque la mayoría de las endocarditis protésicas van a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, para decidir o reoperar un paciente, es muy importante poder tener el diagnóstico lo más específico posible. Lo mismo, digamos, acá si lo puedo hacer en una tomografía cardíaca, ¿no? Ver lesiones paravalvulares. O sea, estos criterios se incorporaron como estudios complementarios porque hasta el 2015 los criterios que existían eran del ecocardiograma. Criterios menores, estos que terminamos de decir son los criterios mayores. Los criterios menores son cualquier predisposición del paciente, es decir, si un paciente tiene antecedentes de enfermedad valvular o antecedentes de uso de droga endovenosa, ya sabemos que eso lo predispone y ese es un criterio menor. La presencia de fiebre es un criterio menor. Todos los fenómenos vasculares que vimos, las embolias o las hemorragias, ya sea desde hemorragias conjuntivales hasta hemorragias más graves como hemorragias intracraneales o fenómenos inmunológicos, todo lo que hemos visto como presentación de signos y síntomas son criterios menores. Y lo mismo, la evidencia de hemocultivos positivos, pero para gérmenes que no son los gérmenes típicos de la endocarditis. Todos estos son criterios menores.
Bien, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico yo, digamos, de endocarditis